bendiga, amiga, hermana amada, sierva del Señor. Dios te bendiga, joven, anciano, niño, donde te encuentres, en tu pueblo, tu ciudad, tu nación, tu continente. Que la paz de Dios, nuestro Señor, gobierne todo tu ser. Y bienvenidos una vez más en este segunda programa del año que estamos comenzando en este 2025. Que sea de bendición para tu vida el Dios de la gloria. Hoy he preparado un mensaje para la gloria de Dios, para que aquellas personas que están huyendo de la presencia de Dios. Hay creyentes en este nuevo año que ya dejaron de congregarse, ya dejaron de leer las Escrituras, dejaron de estar con aquellos que son de la misma fe, dejaron de estar reunidos y compartir todas aquellas alegría, gozo, paz, testimonio, agradecimiento que lo habían hecho quizás años anteriores. Hoy quiero hablar de un hombre, un profeta de Dios, que fue enviado a una ciudad muy importante de aquel entonces, pero huyó de la presencia de Dios. El Señor dice en su palabra, bendito sea Dios, que estamos en los últimos días, estamos en el tiempo del fin. Y este mensaje viene justamente para estos tiempos. Yo no sé cuándo vendrá mi Señor, pero de algo estoy seguro. Él viene y nada lo va a detener. No es mi deber obligarte a creer en el Señor Jesucristo, pero sí es mi deber anunciarte que Jesucristo vuelve muy pronto. Bendito sea Dios en esta hora. Mientras usted está escuchando ahí, busquen el libro de Jonás en el Antiguo Testamento. Lo va a encontrar después del libro de Abdías. Estos profetas que escribieron pocos capítulos, pero muy fuertes. Tiene un sentido muy profundo en cuanto a la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios es buena porque nos exhorta, redarguye y nos hace que busquemos más de la presencia de Dios. Y bienvenido una vez más desde aquí, desde Merlo, Buenos Aires, Argentina. Te saluda Juan Antonio Cáceres, tu amigo hermano pastor, desde FM 92.9 Luminares Net. Y todas las radios que están acompañando, es lo que creo obviamente, solo Dios y la persona que está del otro lado, el operador de la radio con el cual el ministerio que pues haré de Jesús tiene un compromiso. Si no lo está haciendo, que se arreglen con el Señor. Yo no tengo nada por qué pedirle cuenta. Yo confío todavía en aquellos hermanos y hermanas en la fe. Si la persona que está del otro lado no me está pasando el programa, que es pago, porque se paga todo, por eso hay hermanos y hermanas que colaboran para este ministerio radial y también televisivo, que es Canal 100 de la ciudad de Quetzal, esto es Guatemala. Mire, le voy a dar un dato. Hay muchas radios que pasan. Hay algunas que son gratis y otras no. Yo sé que todo tiene un costo de internet y costo de electricidad. Yo sé que en todo el mundo es así, no solamente en la Argentina. Si estamos pagando, que yo sé que no pago mucho, confío que del otro lado me están pasando el programa. Es la confianza que uno tiene en el hermano de la misma fe. Y si es una radio secular, confío en esa persona. Si obra para mal, no es mi problema, es su problema con el Señor. Así de claro, se lo digo hoy y lo dejamos así. Dios te bendiga donde te encuentre. Este es un trabajo para la obra de Dios, no es para mí. Yo de aquí no saco ningún beneficio. Yo no me lleno de plata ni tengo una cuenta de ninguna manera. Es más, pongo de mi bolsillo, para eso Dios me permite trabajar para pagar los programas. Así que Dios te bendiga, varón. Dios te bendiga. Si se comprometió con el Señor, hágalo, porque todo queda escrito. Así de claro y sin dar vuelta. Así que cada hijo de Dios, cada hija de Dios que ha nacido en el nuevo, tiene que predicar más a través de cualquier medio de comunicación, porque los tiempos son finales. Muchas veces el pecado endurece el corazón del hombre y de la mujer, y un corazón endurecido peca aún más y no se da cuenta. Es lo que le pasaba a esta gente de la ciudad de Nínive. Así que, ¿cómo me voy a poder sentir orgulloso cada vez que leo las Escrituras, mis conocimientos bíblicos,
hace más que yo termine humillado delante del Señor, porque me doy cuenta cuán profunda es mi ignorancia y cuánto quizás más grande es mi pecado. Por eso es bueno leer la palabra de Dios. Por eso no huyan más de Dios. Este es el mensaje que he titulado para este día. Le comparto la palabra de Dios en el libro de Jonás en el Antiguo Testamento. Dice la Biblia que todo lo que está escrito en el Antiguo es ejemplo para nosotros en el Nuevo Testamento, que vivimos en tiempo de gracia. Les recuerdo que no estamos en la ley, estamos en la gracia. Y dice el capítulo 3 de Jonás, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino palabra del Señor por segunda vez, diciendo: levántate. ¿A quién le dice? A Jonás. Y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Así dice. Y se levantó Jonás y se fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Y dice que era Nínive una ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás, aquel profeta, a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: he aquí, a 40 días Nínive será destruida. Padre, esta es tu palabra, Señor, en esta preciosa hora, en este segundo programa del año 2025. Que la palabra pueda llegar al corazón del oyente para la gloria de Dios. Que el Espíritu Santo convenza de justicia, pecado y juicio. Gracias te doy, Señor, por lo que están escuchando y lo que van a escuchar después el programa de hoy. El pecado en estos tiempos corre desenfrenadamente, no solamente en el mundo que no conocen al Señor Jesucristo, sino también dentro del mismo pueblo llamado cristiano evangélico. Bendito sea Dios, que Dios nos ayude en esta hora. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque hoy por hoy las comisarías, las penitenciarías, son prisiones abarrotadas, que son testimonios vivos de la verdad. ¿Qué verdad? Que hay tanta violencia, hay abuso infantil, pornografía, femicidio, asesinatos en serie, hay terrorismo, dictadores despiadados. Solo basta leer algún diario, bendito sea su nombre, y podemos ver, al leer o escuchar a través de internet, a través de la televisión, cómo el mundo se ha desbordado de tanto odio, violencia y corrupción. Al escuchar y leer estas tragedias, quizás experimentarlas, empezamos a entender la necesidad de un pronto juicio de parte de Dios. Sería un juicio divino. Hasta a veces deseamos nosotros algún tipo de venganza sobre estas personas responsables, personas culpables, pero no está en mí ni está en ti juzgar a las personas, está en Dios. Supongamos, hagamos un ejemplo, supongamos que en medio de estos pensamientos que están en tu mente y en la mía, bendito, el Espíritu Santo te ordene hoy a usted que lleve un mensaje de salvación, un mensaje de esperanza al peor de los delincuentes. ¿Qué haría usted? Póngale, mataron a su hijo y usted tiene que llevarle el mensaje de perdón a esa persona que asesinó a su hijo, a su padre. ¿Qué haría usted? Es terrible lo que pasa. El autor del mensaje de hoy se le dio esta gran responsabilidad, se le dio una tarea muy difícil: llevar el mensaje al pueblo asirio, que era potencia en aquel entonces. Era una nación perversa, un imperio de aquellos días, en los días de Jonás, que obviamente tenía muy por llevarlo siempre ¿a quién? A Israel. Entonces los hebreos temían este imperio. Es así que en una oportunidad, y en Isaías capítulo 37, el rey que estaba de turno, asirio, manda decir que Dios te librará a ustedes, pueblo de Jerusalén, si no me ha podido librar tal
tal, tal y tal. Menos me va a librar este Dios. Y dice que el rey Ezequías de aquel entonces, que estaba de turno, no tuvo mejor idea que llevar esas cartas de que le amenazaban con liquidar al pueblo hebreo, matar a todos, violar a sus mujeres, matar a los niños. Llevar esa carta donde estaba ese, bendito sea su nombre, donde le decía a Ezequías que ningún Dios podía librar de la mano del rey de turno que estaba asirio. Y el Señor le dice a través de su profeta, en este caso Isaías, estad quieto y verá la salvación. Y esa misma noche un solo ángel salió y mató a 185,000 enemigos asirios. Esto pasó en el libro de Isaías y en Segunda de Reyes. Aquí estamos en el libro de Jonás. ¿Por qué entonces Jonás, bendito sea su nombre, cuando dice, vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, le dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama, pregona contra ella, porque dice que ha subido la maldad delante de mí. Y Jonás se levantó, dice la palabra de Dios, para huir de la presencia de Dios. Hoy muchos hombres y mujeres creyentes están huyendo del Señor. Tengamos cuidado y que Dios nos ayude. No jugues o no juguemos a ser cristianos. El diablo no juega a ser diablo. El diablo vino para matar, destruir y robar. Te quiere robar tu salvación, destruir tus sueños, robar tus anhelos. Pero aquí estamos en el libro de Jonás. Aquel hombre, aquel profeta que huyó, pagó un pasaje para huir a Tarsis. Pero Dios en su soberanía, gracia, tenía preparado. Así que en aquel tiempo los asirios eran muy, muy crueles. Cuando Jonás fue llamado por Dios para que fuera a Siria, y Jonás llevara el mensaje de arrepentimiento a los ninivitas, Jonás corrió en dirección opuesta. O sea, no fue donde Dios te mandó. A veces Dios te manda a orar y no lo haces. A veces Dios te manda a ayunar y no lo haces. A veces Dios te manda a que escudriñe su palabra y no lo haces. A veces te dice, volvé con los hermanos, congregate y no lo haces. Todo tiene un costo. Usted hoy puede estar tranquilo en su casa, en su coche, en el mercado, donde esté escuchando el mensaje, porque usted está bien, se siente bien y dice, no tengo necesidad de congregarme ni de leer la palabra, pero te voy a recordar algo. Tu vida en la tierra no tiene más de 80 o 90 años. Después vas a pasar la eternidad fuera del paraíso de Dios. Y la eternidad no es 80, 90 años. La eternidad, la misma palabra te dice, es eternidad. O pasás con el Señor la eternidad, o pasás fuera de la eternidad con el Señor. Yo sé que a muchos no le está gustando este mensaje, pero a mi Señor le gusta y a mí también. Así que tengamos en cuenta, no jugar a ser cristiano. Juguemos a ser como un Jonás que se arrepintió porque Dios preparó algo grande y lo hizo que se arrepiente esos 3 días en ese gran pez. Y dice que Jonás compró un boleto y tomó una dirección opuesta. El libro que estoy compartiendo hoy enfatiza la forma, la manera de cómo el mensajero, en este caso Jonás, intenta evadir. ¿Usted sabe lo que es evadir? No prestar atención, un mandato de Dios que le encomendó. Dice la palabra de Dios, cierto día, dice una traducción que a mí me encanta mucho, dice, cierto día un hombre llamado hijo de Amitai recibe un mensaje de parte de Dios y mire lo que le dice, levántate. Así que amigo, hermano, tú que estás en tu casa, levántate, no estés más postrado en ese lugar. Te recuerdo que aquí en la tierra estamos de paso. Tu ciudadanía y la mía es el cielo.
allá donde Jesús fue a preparar lugar especial. Dice, levántate y ve a la gran ciudad y dile, así le dice, dile que yo he visto lo malvado. ¿Sabe lo que son malvados? Los herejes, los terribles, los crueles que son ustedes. Y lo primero que vamos a encontrar en este libro, resaltar, es cómo el Señor elige, primero elige, luego lo comisiona a su predicador. Dios hoy te está eligiendo a ti, no importa si sea Jonás o Jonasa, Dios te está eligiendo hoy y te está comisionando para hacer la obra de Él. Lo segundo que podemos sacar de estos 4 capítulos de este pequeño libro es que Dios es el creador de todo. Él creó lo visible y lo invisible. Él ordena a su mensajero a gritar, a clamar ¿contra quién? Contra el pecado de la ciudad de Nínive. Le dice que su maldad ha subido a la presencia de Dios y serán juzgados. La ciudad de Nínive en aquel entonces era la capital de aquel gran imperio asirio. Dice la Biblia, con más de 120,000 habitantes que no sabían cuál era el brazo izquierdo ni el brazo derecho, o mano izquierda o mano derecha. Hoy esta ciudad, los ninivitas y Asiria, que ya no existe, hoy sí existe Siria y otros países que están Irán, Irak, todo en la Mesopotamia. Y Asiria en aquel entonces era una nación muy, muy poderosa. Nadie le podía hacer frente, pero un ángel del Señor le hizo frente. Qué bueno que es el Señor. Así que no temas por tus enemigos. Hay un ángel que te defiende. Ese mi ángel acampa alrededor de mí. Pero para que acampe alrededor de ti, tenés que temer a Dios. No como nos enseñaron en la otra religión, temer a Dios que tiene ira. No. Temer en sus mandamientos, en su ley, obedecerla, cumplirla, amar a Dios. Eso es temer a Dios. Dios es hermoso, Él es gozoso, Él tiene misericordia de ti y de mí. Y era una nación muy poderosa, Asiria, y perversa. Y además que era idólatra, obviamente. ¿Quién no es idólatra hoy? Hasta los creyentes son idólatras. Algunos son idólatras de fumar, otros idólatras de darle al chupi, otros son idólatras de comer y comer. Todo es idolatría, o quizá en tu corazón no está el Señor, hay otra cosa, eso es idolatría. Entiendan, creyentes, hombres y mujeres, si Dios no está en tu corazón en primer lugar, hay una idolatría en tu vida. Bendito sea Dios y bendito sea el Señor en esta. Entonces esta gente de Nínive, los asirios, no buscaban al Verbo hecho carne que es Jesús. Ellos no buscaban al Cordero de Dios que quita el pecado. No, todo lo contrario, salían a matar, a destruir, robar y hacer todo la crueldad que usted se imagina. Es irreproducible decir públicamente lo que hacían esta gente. Pero Dios tuvo misericordia de ellos. Dios tiene misericordia de ti como lo tuvo de mí. Por más malo que usted sea o mala, Dios tiene misericordia, porque Él sabe que usted no sabe cuál es su mano izquierda ni su mano derecha. Entonces el Señor va a mandar a alguien a decirte: arrepentite de tus pecados, vuelve a mí, porque muy pronto vendrá juicio a esta tierra. La gente cree que la Biblia es un libro de cuentos. De ninguna manera, Señor, que usted está escuchando. Profetizaron que el niño iba a nacer en un pesebre, nació. Profetizaron que iba a nacer en Belén, nació en Belén. Profetizaron que iban a venir los magos, los sabios del oriente. Les aclaro que no eran 3, eran varios. Le voy aclarando por las dudas. Profetizaron que iba a morir en la cruz. Todo se cumplió. La tumba no lo pudo retener. Jesús volvió al Padre. Y dijo: varones Galileos, dijeron los ángeles, ¿qué hacéis mirando al cielo? Si este mismo Jesús que ustedes ven, que estuvo aquí en la tierra con ustedes 50 días, 40 días, después de la resurrección, volverá. ¿Qué quiere decir con esto? Mire cómo empezó el año en California, en Hollywood, toda esa pornografía que hay ahí en Los Ángeles. Se están quemando vivos todos aquellos hombres que se jactan del lujo.
no queda nada, hay ceniza. ¿Qué está pasando en alguna parte de Colombia? Hay inundación. ¿Qué está pasando en España? ¿Qué está pasando en la guerra de Ucrania y Rusia? ¿Qué está pasando en Asia? Lea la noticia. Son tiempos finales. Usted dirá, siempre hubo peste, siempre... Sí, pero ahora hay más, mucho más. El tiempo se está acortando. Por eso los mensajes de ahora no tienen que ser, Dios te va a prosperar, Dios te va... No, arrepentite de tus pecados y vení al Señor y Él va a añadir a tu vida, a tu familia, lo que es bueno para usted. Aquí no se trata de llenar nuestros bolsillos con Franklin, no, ni con pesos. Se trata de que busquemos al Señor mientras Él puede ser hallado. Quizá la población de Nínive jamás hubieran escuchado, nunca escucharon la ley y los profetas. Ellos nunca escucharon la palabra de Dios, como muchos quizás hoy no han escuchado porque no leen. En cada biblioteca de las personas siempre hay una Biblia. Sáquenla, sáquenle el polvo y empieza a leer. Empiece por el Nuevo Testamento, empiece por las cartas de Pablo, que son 13 cartas hermosas que te va a enseñar. Deje la idolatría. Deje la idolatría. Dios aborrece la idolatría. Y esta gente de Nínive eran idólatras. Bendito sea. Entonces el Señor le dice a Jonás, levántate y ve a Nínive a anunciar el mensaje de ¿qué? De perdón, restauración. ¿Y qué hace el mensajero de Dios? Como muchos creyentes hoy, se negó. Pero el Señor dijo, te negaste, vas a ver lo que te va a pasar. Y dice que aquel que fue enviado por Dios se compró un boleto, bendito sea su nombre, como dice la palabra de Dios. Se levantó para huir de la presencia del Señor, de Jehová, a Tarsis, y descendió a Jope. Mire qué contradictorio. En Jope, en el Nuevo Testamento, estaba Pedro, un hombre que estuvo 3 años con el Señor, un hombre que tenía toda la unción. Pasaba la sombra de Pedro, los demonios huían, los muertos eran resucitados, todos eran libertados y se arrepentían. En Jope estaba Pedro, estaba predicando el mensaje de salvación. Y aquí había un hombre que desciende a Jope. Pero en el Nuevo Testamento, en Jope, estaba Pedro, que fue y resucitó a una dama llamada Dorcas, que estaba ya muerta, la habían lavado, pero Pedro, sacando a los incrédulos de la habitación, como hay muchos hoy que quizás están escuchando, sal fuera. Dice que Pedro se arrodilló, oró y le dijo, levántate, y se levantó. Estaba muerta. Aquí Jonás estaba muerto, pero era un profeta. Hay muchos profetas muertos hoy, porque no se cumplen lo que salen de su boca, porque no vienen de Dios, salen de su boca. Bendito sea su nombre. Dice, yo no le envié, dice el Señor, porque si yo lo envío se va a cumplir. Si no se cumple, el tal no es profeta. Y dice que aquí este muchacho llamado Jonás desciende a Jope, encuentra un barco que salía para Tarsis, que queda prácticamente allá cerca de España. De Jope a Tarsis había unos 40.000 kilómetros, para que usted tenga una idea. Está en Europa esto. Ellos estaban en la Mesopotamia. Y dice que compra su pasaje, entra en la barca y se va a ir con los marinos y el capitán con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Si usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, y está huyendo, le puedo asegurar hoy que Dios va a preparar algo y lo va a atrapar y lo va a traer de vuelta a Él. Porque si usted fue escogido antes de la creación del mundo, usted no se va a escapar. Si usted huye a los montes, Él está ahí. Si usted se va al fondo del océano Atlántico, Pacífico, Él está ahí. Si usted donde huya, Dios está. Les recuerdo que Dios creó océano, monte, arroyo, ríos, montaña, todo, selva, lo que usted se pueda imaginar. Dios creó todo. Por lo pronto, por ende, Él sabe dónde usted va a huir y lo va a atrapar. Aquí Dios preparó un pez grande. La Biblia no dice ballena, dice un pez grande.
benditos. Dice que, pero el Señor, cuando ya este muchacho estaba en la nave, tranquilo, con wifi, con internet, con el celular, navegando, de repente Dios hizo levantar un gran viento en el mar. Dios hizo levantar, les recuerdo, Dios hizo levantar. El diablo también a veces hace levantar tormentas en tu vida, pero aquí Dios hace levantar la tormenta. Si usted está huyendo del Señor, sea hermano, sea hermana, sea siervo, sierva, gente que todavía no conocen la palabra de Dios y hoy lo está conociendo, no huye más de Dios, no huya más de Dios. Y dice que Dios hizo levantar un gran viento en el mar y hubo una tempestad. Yo no sé qué tempestad está acechando a tu vida. ¿No será que estás huyendo de Dios y esa tempestad Dios lo permite para moldear tu carácter, tu orgullo, tu soberbia? Mire que yo conozco muchos creyentes, tanto hombres como mujeres, que tienen altivez de espíritu, son orgullosos, son soberbios, como si fuera que no van a morir. Pero por favor, si estamos de paso aquí en la tierra, el día es cuando tenés que estar cara a cara con tu Señor. Yo no quiero estar en tu sandalia ni en tu zapato cuando tenga que decirle al Señor: ¿qué hiciste con tu vida, Juan? ¿Qué hiciste con tu vida, Antonio? Así es mi nombre, Juan Antonio. Así no comprometemos del otro lado a nadie, ¿vio? Porque esto sale solamente en YouTube, sale también en Facebook, salen muchos grupos cristianos, salen varias radios y en un canal en Guatemala. Dios bendiga a los guatemaltecos que pasan mi programa. Gracias a Dios por ese canal cristiano. Gracias a Dios por las radios que están pasando y los que van a pasar después. Entonces dice que los marineros, hombres experimentados en el mar, tuvieron miedo. ¿Cómo puede ser que un marinero tenga miedo si ellos viven de eso? Viven en el barco, viven de ese trabajo. Ellos están muy experimentados y capacitados para hacer tales tareas. Dice que tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Yo no sé a qué Dios usted está clamando hoy. Yo no sé si estás clamando al Dios que lo hizo todas las cosas, si usted está clamando a aquel que es eterno, si aquel que dijo: fuera de mí no hay quien salve. Yo no sé si usted está clamando a aquel que es el alfa y el omega, aquel que es el admirable consejero, príncipe de paz, aquel Dios eterno. O usted está clamando a aquel que son Dios con la D minúscula, como hay cristianos que le hacen al Dios chiquitito, ¿vio? Cuando me escriben a mí yo le digo: no, hermano, usted está muy equivocado. El Dios que alabamos es grande. Escríbale con todas las mayúsculas que tenga en su móvil, en su tablet. Dios mayúscula, Dios es grande, Él no es pequeño. Pues eso quiere decir que tu Dios es pequeño. Si lo tenés escribiendo pequeño, tu Dios es pequeño. Entonces, obviamente te vienen todos los problemas. Mi Dios es grande. Es tan grande que controla todos los tiempos. Es tan grande que resucita a muertos. Es tan grande que sana al enfermo. Es tan grande que libera a los endemoniados. Es tan grande que le devuelve la vista a los ciegos. Él es grande. Si usted no lo tiene hoy en su vida, tómelo. Es gratis todavía. Él no cobra nada. Bendito sea el nombre de Jesús. Esto me hace acordar en Génesis, en el capítulo 6, más o menos, cuando el Señor dice que vio el Señor que la maldad de los hombres y las mujeres, obviamente, que tampoco zafan de acá porque hay hombre y mujer en la tierra. Acá no hay binario, hay hombres y mujeres. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, juntamente con las mujeres. Y que todo designio, dice, de los pensamientos del corazón de esta gente, de hombres y mujeres, era, ¿qué era? Continuamente hacer el mal. Hoy no ha cambiado mucho, hoy todos hacen lo malo. Hoy se ha enfriado aún el amor de los creyentes. Se ha enfriado el ser humano. Parece ser que hoy por hoy los animales
se aman más entre ellos, pero el ser humano no. Increíble lo que está pasando. Increíble. Alabado sea Dios. En este mismo libro de Génesis que acabo de hablar de como los días de Noé, si avanzamos unos 7 capítulos más adelante, nos vamos a encontrar, bendito sea su nombre, como la gente de allá de Sodoma y Gomorra, que también dice que el pecado subió a la presencia de Dios y Dios tenía que hacer su justicia. Por eso el apóstol Pedro dice que el Señor no retarda su promesa, porque muchos creen que la tienen ya por tardanza, sino que nuestro Señor es tan paciente, no es como usted ni como yo. Él es paciente para con cada uno de nosotros. Él dice que no quiere, así dice la carta de Pedro, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Como la ciudad de Nínive, a un arrepentimiento. Dios espera siempre al hombre y a la mujer que se arrepientan de sus actos, sus hechos, y ahí Dios los va a perdonar. Demos gracias a Dios, porque nunca, dice la Biblia, decayeron sus misericordias. ¿Cómo es? Nueva cada mañana. Así nos dice aquel profeta llorón llamado Jeremías en el libro que lleva el nombre de Lamentaciones. Dios, no obstante, el Dios de la creación, cierta forma le obliga a Jonás a cumplir esa misión profética, diría yo, y en el proceso le va a enseñar a Jonás, su siervo, y también nos enseña hoy a nosotros, que el Dios que tiene cuidado, Él tiene cuidado de los pueblos y naciones, que va mucho más allá de un pueblo escogido. Dios tiene misericordia de todo el mundo. Él no va a tener más misericordia de un cristiano evangélico que una persona que no es de Cristo. Los corazones serán pesados en la balanza. No te sorprenda que por ahí cuando venga el Señor se lleve a algún otro que no es cristiano evangélico. Porque Dios mira lo que no miramos. Nosotros miramos la apariencia, lo que está enfrente de nosotros. Pero Dios mira el corazón. Así le dijo a Samuel cuando fue a ungir a uno de los hijos de Isaí. Samuel se encontró con uno de los hermanos mayores de David y vio que era hermoso, corpulento, vio cómo van ahora todo al gimnasio, todo así, todo tatuado, vio. Y cuando le iba a echar el aceite, y le dice, no, detente Samuel, este no es el elegido. El elegido está allá donde nadie le tiene en cuenta. Si usted es elegido, nadie te va a tener en cuenta. Porque sea hombre o mujer, Dios te escogió. Mientras Saúl gobernaba con la corona, David ya empezó a gobernar sin la corona. A Dios no le sirve que tú tengas coronas, no le sirve que tengas grados, no le sirve que tú seas el mejor hombre reconocido en el ámbito, no. A Dios le sirve que tú seas humilde de corazón, que tú tengas reverencia, que tú le ames con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Ahí, aquel que tiembla su palabra, a ese Dios le ama. Bendito sea Dios en esta hora. Y el libro de Jonás, que estoy comentando con ustedes, no sugiere que todos los pueblos y naciones son escogidos, pero sí enseña que hay muchos pueblos que son incrédulos todavía, pero pueden beneficiarse, fíjese, se pueden beneficiar de alguna manera de la compasión de Dios. En una oportunidad dice que la viuda de Naín había enterrado hace unos días a su esposo, pero a los pocos días muere su único hijo. ¿Y qué le quedaba a esta pobre mujer? Se le murió el esposo, ahora se le muere el hijo, no tenía más herencia. Evidentemente le traía problemas en lo económico. Pero Dios, en la parte de Jesús, que iba el Señor con todos sus discípulos y con toda aquella multitud, le encontró la salida del pueblo de Naín y tuvo compasión de ella. Hoy Dios, el Señor, tiene compasión de ti y de mí. El libro nos enseña, en este libro de Jonás, la doctrina bíblica de una gracia común. Esto es para que usted entienda que algunas de las bendiciones de Dios en esta vida son dadas a todas las personas en general.
no solamente a los creyentes, como dice en primera Timoteo capítulo 2 en adelante. Dice la palabra de Dios en este libro, Timoteo, primera, cuando Pablo le escribe, le dice, porque esto es bueno y agradable, dice, delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere, dice, fíjese, el cual quiere, Dios quiere, que todos los hombres y mujeres sean salvos y vengan a ¿qué? Al conocimiento de la verdad. Esto es lo que Dios quería por la parte del pueblo de Nínive, por los asirios, que vengan al conocimiento de la verdad, que sea un pueblo agradable. Bendito sea su nombre. Y esa verdad la encontrarás, la hallarás solamente en aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Este libro también de Jonás, bendito sea su nombre, nos enseña acerca de la ampliación del nuevo pacto del reino de Dios. Para incluir ¿a quién? A los gentiles. Les recuerdo que los ninivitas no eran pueblo de Dios. Tú y yo no éramos pueblo de Dios. Éramos gentiles. Por eso Dios, en su amor y misericordia, te rescató a ti, a mí. Éramos hijos por naturaleza de ira. Estábamos siempre enojados. Decíamos palabra que no vale reproducirla. Estábamos lejos de los pactos. Estábamos enemistados con el Padre. Pero gracias a Jesús, al mediador del nuevo pacto, hoy somos un pueblo gentil que alabamos y glorificamos y exaltamos al más grande, a Jesús, el deseado de las naciones, al príncipe, al admirable consejero, al Dios eterno. Bendito sea su nombre. Santo es el Señor. Al final del capítulo 4 de este corto libro, 2 veces Dios le pregunta, porque estamos llegando al final, le pregunta a Jonás, ¿qué derecho tiene él de estar enojado? ¿Qué derecho tiene usted de estar enojado hoy? Si usted tiene donde acostarse, tiene para ir a trabajar, tiene para alimentarse, tiene el calzado, el vestido, ¿qué derecho tiene hoy como un hijo, una hija de Dios, de levantarse y estar enojado? Si Dios tuvo misericordia de ti cuando estabas ahí revolcándote con los cerdos, te llamó, te buscó, te levantó y te trajo y te hizo un hijo y una hija de un padre rico. Usted no es cualquier cosa. Usted tiene una herencia. Usted es el hijo y la hija de un rey de reyes, de un rey que maneja todo. Él ve todo y sabe todo. Él creó todo. Aún lo invisible lo creó Él. Así que no tendríamos que estar enojados. ¿Por qué Jonás se enoja acerca del perdón de los ninivitas? Si aquel perdona toda la iniquidad, Él es el que sana todas las dolencias, Él es el que rescata del hoyo la vida de esta gente. Él le va a coronar de favores y misericordia. Otro enojo de Jonás sobre la pérdida de la planta, bendito sea, de ricino, que le había dado sombra. En esa ramada que él se detiene para sentarse a ver si Dios iba a perdonar o no iba a perdonar. Bendito sea Dios, que Dios nos ayude en esta hora. Y Dios se enojó, Jonás se enojó, Jonás se vuelve a enojar por esa planta que él estaba cubriendo, pero con un gusano que mordió esa planta, no quedó nada. Dios lo preparó para cubrirlo del sol. Les recuerdo que por allá el sol llega a 50 grados más o menos al pleno mediodía. Y Dios lo había hecho para guardar a su profeta. Dios siempre va a hacer algo para guardar tu vida y la mía. A pesar que nos enojemos, Él siempre tiene misericordia. Él conoce tu andar, tu caminar, tu pensamiento, tu corazón. Él conoce.
Y Él siempre va a preparar algo para protegerte. Fíjese que a Jonás en 3 días lo formó dentro de un pez grande. Lo tragó el pez, lo dio vuelta en ese gran mar 3 días. Y ahí Jonás se arrepintió, pidió perdón y ahí Dios lo llevó al pez, lo vomitó y pudo ir a predicar. Dios prepara todas las cosas para tu bien, para mi bien. El proceso es doloroso. José pasó 13 años en proceso para ser el segundo después del faraón. Nada es gratis en el camino del Señor. Todo tiene un proceso. Abraham esperó 25 años la promesa, la herencia que era Isaac. Moisés esperó 40 años para ser formado por Dios, porque le tenía que sacar esos 40 primeros años de su vida todo el mundo que estaba en su corazón, que era el mundo egipcio. Pero cuando lo llevó allá, en donde no había nada, en las montañas, en el desierto, donde las zarzas ardían por el calor del mediodía, y ahí Dios lo preparó a este hombre, que era tartamudo, pero Dios lo preparó. No importa tu condición física, Dios te va a preparar igual. Si eres manco, si eres tartamudo, si eres ciego, sordo, Dios te prepara igual. Es mejor entrar así al reino que no entrar. Bendito sea su nombre. Y es así que el Señor preparó a este muchacho, a este profeta, que tuvo también un lugar en el segundo Jeroboam, aquel que reinó Jerusalén. No el primer Jeroboam, el segundo. Él estuvo de profeta en esos tiempos. Era un hombre preparado por Dios, pero con todo, compró un boleto para huir. Hoy muchos queremos ir al encuentro del Señor. Buscamos la forma en la iglesia de tener ese encuentro con el Espíritu Santo, tener ese encuentro entre los hermanos, tener ese encuentro que el vivo fuego del Espíritu Santo esté en tu vida. Y otros huyen de la iglesia, huyen del Espíritu Santo. Pero si Dios te escogió, por más que huyas a los montes, ahí te va a traer el Señor. Si vas al fondo de los ríos, océanos, Dios te va a traer. Al hijo pródigo lo fue a buscar en un lugar donde estaba con los cerdos. Dice que el hijo pródigo, después que malgastó todo, malgastó sus talentos, malgastó todo lo que Dios le había dado, dice que volvió en sí. Dios está esperando en este nuevo año que hemos comenzado, que usted que está del otro lado vuelva en sí, vuélvase al Señor antes que sea demasiado tarde. Vuélvase. Si hoy escuchás la palabra de Dios, no endurezcáis vuestro corazón. Así dice el libro del autor a los hebreos. El profeta seguramente fue comisionado, por supuesto que sí, Jonás, enviado a llevar el mensaje de salvación a una ciudad tan comercial y tan próspera como era Nínive. El rey de esa ciudad estaba bajo juicio. ¿A causa de qué? A causa de la idolatría, a causa de la maldad y a causa del pecado. Si juntamos los tres, todo es lo mismo. La desobediencia de uno trae consecuencias. Y ya en la agenda de Dios estaba enviar sus justos juicios, como está hoy en la agenda de Dios esta tierra, a enviar su justo juicio. Pero antes, Dios le va a dar la última oportunidad a la humanidad. La última. Hoy viven como si fuera que Dios no existe. Pareciera que estamos viviendo el libro de los jueces. Cada uno hace lo que bien le parezca, sin tener en cuenta que Dios es real, existe y sus juicios van a caer. No juguemos a ser cristianos. Todo lo que el hombre y la mujer siembra, lo va a cosechar. Es una ley. Si tú estás sembrando, tu varón, tu mujer, hombre de Dios, mujer de Dios, estás sembrando maldad, vas a cosechar maldad. Si estás sembrando corrupción, vas a levantar corrupción.
Dios dice en el libro de Gálatas, no puede ser burlado. Cuidado, ayúdanos, Señor, a no caer en esto. Siempre el Dios del universo, antes de enviar su justo juicio, le da al hombre y a la mujer, siempre le da la oportunidad para que se arrepientan de sus malos caminos. En el huerto de Edén, les recuerdo, Dios le da la oportunidad a Adán y Eva, cuando estos desobedecieron su orden de no comer ni tocar el fruto prohibido, pero todo lo contrario, lo hicieron, lo comieron, lo tocaron. Y dice que Dios, ¿qué hace? Como ya sabía que habían desobedecido, dice la palabra de Dios en Génesis, que Adán y Eva oyeron la voz del Señor, que se paseaba en el huerto al aire libre durante el día. Ya les recuerdo que en el Edén no había noche. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia. Hoy muchos se están escondiendo de la presencia de Dios, porque han desobedecido, se están escondiendo. Han pecado, se están escondiendo. O sea, literalmente están huyendo como Jonás de la presencia de Dios. Jonás no era que estaba en pecado. Él huyó. Al huir desobedece, infringe una ley, porque Dios lo mandó a su siervo. Vaya a Nínive. Y él toma un pasaje, compra el boleto y se va a otro lugar. Y dice que esta gente, Adán y Eva, se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles. ¿Se acuerda que Jesús una vez sanó un ciego y le dice, ¿qué ves? Veo como árboles. ¿A quién ve? A la gente. Aquí el cristiano se está escondiendo entre el hombre y la mujer, entre la gente se está escondiendo. La palabra de Dios es real y se cumple. Por eso Dios le llama al hombre y a la mujer y le dice, ¿dónde estás tú? No le dice dónde está. ¿Dónde estás? Plural, más de uno. ¿Dónde estás tú? Le dice. ¿Dónde estás Eva? ¿Dónde estás Adán? Es como decir, ¿qué han hecho? ¿Por qué desobedecieron mi palabra, mi mandato? ¿Por qué, Jonás, desobedeciste mi mandato? Tuve que levantar, bendito sea el nombre, un gran viento en el mar, una tempestad. ¿Para qué? Para que los marineros de esa nave se den cuenta que el problema no era ellos, eras tú como un hijo de Dios. A veces los cristianos traen problemas en este mundo. Hay problemas que lo trae un hijo de Dios o una hija de Dios. Fíjese que acá los marineros no entendían nada ni conocían nada. Pero la Biblia dice que todas las cosas ayudan para bien. Dice que el capitán de la nave se le acercó ¿a quién? A Jonás. Y como te dice a ti, se acercó y a ti, una persona que no sabe nada de Dios. Y le dice, ¿qué tienes, dormilón? ¿Cuántos creyentes hoy están dormidos? Por eso la palabra de Dios dice, despiértate tú que duermes para que te alumbre Cristo. Si estás dormido espiritualmente, hoy es tu oportunidad de despertarte. Varón, mujer, hijo e hija de Dios. Levántate, le dice el patrón de la nave, el capitán. Clama a tu Dios. Fíjese, una persona que no conoce a Dios va a un creyente y le dice, ¿qué haces dormilón acá en el fondo? Claro, cuando descendés de Jerusalén, cuando te vas de la iglesia, te vienen los problemas. Pero a veces Dios usa a una persona que no conoce la voluntad de Dios. Por eso Jesús dijo, si ustedes nos hablan, las piedras hablarán. Y aquí Dios está usando un capitán de la nave, un hombre que no conocía a Dios hasta ese momento. Y le dice, ¿por qué no clamas a tu Dios? Porque si no vamos a perecer. Le llegó el miedo.
Y una vez que estaban todos en la plataforma de la nave, dice, echemos suerte. A ver por quién vino este problema. Si vino por el incircunciso, si vino por el impío, si vino por el idólatra. A ver por quién vino el problema. No, el problema vino por un creyente, un hijo de Dios que había huido. Entonces pregunta, echemos suerte, a ver para que sepamos de quién ha venido, y la suerte cayó sobre Jonás. Tenga cuidado que la suerte no caiga sobre ti y estás huyendo de Dios. Acá no se trata de que la suerte cayó sobre Esteban, el primer mártir de la iglesia. Mártir lleno del Espíritu Santo. Aquel Esteban lleno de Dios. Dijo, veo al Hijo de Dios a la diestra del Padre. Y los judíos, aquellos que eran de su misma raza, empezaron a maldecirlo, a aborrecerlo y mandaron a apedrearlo. ¿Y quién estaba ahí consintiendo la muerte de Esteban? Aquel que iba a escribir luego 13 cartas, que hoy lo conocemos como la epístola de Pablo. Todo tiene un propósito en la palabra de Dios. Fíjese que aquí empezaron a clamar y dijeron, bueno, ¿cómo se termina esta historia? Me quedan 4 minutos. ¿Cómo se termina? Y échenme al mar, dice Jonás. Cuando le tiraron al Hijo de Dios al mundo, le tiraron al mar, se calmó, se hizo bonanza. Y de ahí Dios se encargó. Por más que estés en el mundo, Dios te va a atrapar, esté donde esté. Así estés en Corea del Norte, te va a atrapar igual. Así estés en China, te va a atrapar igual. Así estés en Chile, Colombia, Venezuela, te va a atrapar. No podés huir de Dios. Porque Dios tiene un mensaje para que tú lleves a las personas, a tu familia, tu barrio, tu ciudad. Dios te va a dar para que tú des a otro. Aquí escogió a Jonás. Lo capacitó en 3 días dentro del estómago de un gran pez. Fíjese que después que hay bonanza, aquellos marineros y aquel capitán, ¿qué hicieron? Oraron al Señor y dice, te rogamos, oh Dios, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente. Ya reconocen al Señor. Los que no conocían empiezan a conocer. Así has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo tiraron y se calmó, se sujetó el mar. Y dice lo más lindo aquí, y aquellos hombres temieron al Señor con gran temor y ofrecieron ¿qué? Lo que muchos hoy no ofrecen. ¿Qué ofrecieron? Lo que muchos cristianos no ofrecen. El altar al Señor. Le rindieron culto de adoración. ¿A quién le está rindiendo culto de adoración usted hoy? Padre, gracias por esta hora, por tu palabra. Mi alma te alaba, mi alma te bendice. Te doy toda la gloria a ti, Señor. Te pido por las personas que no te conocen, que puedan conocerte como estos marineros y como este capitán de la nave. Te pido que esas personas que te conozcan como conocieron por un tiempo lo de Nínive, Señor. Que tú tuviste misericordia y los perdonaste. Gracias te doy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los espero mañana en Fray Luis Beltrán y Magallanes. Esto es Merlo, Sur Barrio La Blanquita, yendo para Libertad. El colectivo TUM de la línea 500, dice el Seibo abajo, te deja en la puerta. Y si no, venís en bicicleta, venís caminando, tenés Didi, tenés Remí. No podés huir más de la presencia de Dios. Dios te ama y no quiere que te pierdas. Gracias, Señor. Comparta el mensaje con sus seres queridos.